Vamos a ver. El otro día hablando me reportó que tenía un problema con la clase, ¿no? Y yo te mandé un mensaje que no te quiero preguntar a la gente de informática porque es quien ellos lo suben. Entonces me comentaron que tuvo un problema con la compartición del escritorio. Por eso no se veía. Pero que si tienen alguna duda, no, ya con la media, otra vez y no poder ver y tú ejemplificar con muchos ejemplos, no podía seguirlo. Pero después ya lo veré. El chico de información de ingeniería le voy a mandar un reporte a los que dan soporte al programa y en base a ello te contesto. Pero si de todas formas porque tienes alguna duda sobre lo que dijimos el otro día o sobre alguna de los contenidos del tema, o sea, alguna de las veces, me lo dices. Vale, pero si no tiene problema. Si hubo alguna cosa que a lo mejor quisiéramos en la clase, de que a lo mejor y que están los temas y que tú no entiendes, pues lo dices directamente. Vale. A ver, les he abierto el ojito del buzón de entrega, porque allí he puesto las notas de los exámenes. O sea que todo el mundo, pues lo que hace, pincha aquí. Vale. Y entonces, pues cada uno y cada uno, pues verá, pues al lado de lo que entregó, pues la nota que yo le he puesto. Una pregunta, o sea, la actividad que nos dan cita para hacer también que enviar sí. Y además las has hecho aquí a mano, pero no, sí. pasarlas a web y enviar. Hombre, o lo que pueden hacer si quieres también, hombre, si más o menos están bien ordenadas y están con una cosa clara, pues, y si el buzón te permite subirlo, porque el buzón también tiene una capacidad, es a lo mejor en todo caso escanearla. La escanea, la pasas a PDF y la sube. Lo que pasa es que depende del escaneo que hagas, a lo mejor se te hace un poco pesado. Tendrás que ver. Y la solución es hacerlo en un post. Pero es importante que las hagas no solamente porque... No, las tengo hechas, no las tengo hechas. No, sí, las tienes que entregar. Porque parte de la nota del módulo es eso. Vale. Y además también es importante porque realmente se prioriza al final lo que se supone son casos prácticos. Vale. A ver, ¿me escucharon la gente de casa? Que les he abierto aquí otra vez el buzón para que pueda ver cada uno y cada una la nota que obtuvo, el M y el N. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya lo he visto, hermano? ¿Ok? Pues nada. Hoy lo que toca es el tema 4. ¿Se nos queda pendiente el otro día del tema? ¿Está pendiente? Sí. ¿Se nos quedó algo pendiente del tema 3? Porque las actividades también las explican, ¿no? Sí. Por eso tengo que poner la mano, pero lo pongo. Eso es el periodo medio de evaluación. Antonio, la nota es sobre 10. Obviamente si fuera sobre 100, habríamos tenido un 0,7, o un 0,8, un 0,9.
Entonces, aunque pongáis 100, es siempre sobre 10. Periodo medio de maduración. Periodo medio de maduración es el periodo de tiempo que tarda desde que se entra materia prima hasta que se recupera el dinero por el periodo de cobro. Y entonces el periodo de maduración, el periodo medio de maduración, tiene una serie de subperiodos que los tenemos aquí. Vale. Tenemos periodo medio de almacenamiento de materias primas, periodo medio de producción, también se llama periodo medio de fabricación, periodo medio de ventas o almacenamiento de productos terminados, periodo medio de maduración de coproequipado. ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Son 4 subperiodos. Y entonces, simplemente, ya veo venir a Elena, me va a decir, ¿lo vas a hacer estudiar para el examen? No, yo iba a sugerir hacer un formulario. Yo estoy a favor de hacerlo. No. En el sentido de todos los ítems, las notas, los que es un montón de formulillas chiquititas. Por eso. Hacer una hoja de resumen formulario de todas las fórmulas. Hombre, pues el periodo medio de duración, claro, en la fórmula. No escribir nada exceptuando la fórmula. Solo. No sé, cuando estaba en la universidad, estudiando todas las fórmulas. Esto es una universidad. Yo también me he estudiado todo. En el fondo, no servía para el examen y el currículum. Sí. Hombre, lo importante es que supiera relacionar las fórmulas. Y la tienes que aplicar. ¿Cuándo la tienes que aplicar? Ese es el problema. No dejo la fórmula financiera. Sí, eso es la fórmula. No, pero no es una fórmula. Sí, Yo lo pedí la semana pasada. todavía hay algunas fórmulas más. Diga, esa no la vamos a hacer. Como que nada más. Eso lo digo eso. Yo no tengo tanta memoria ya. Sí, sí, Tantas formas. solo la una, necesito poner el texto y eso es otro periodo. Pues la memoria se ejercita. Es un músculo. No, bien. Es un músculo. Tú no haces lo que se llaman juegos mentales. Por ejemplo, de un juego mental que hago, que me ayuda, por ejemplo, a no perder memoria y además a incrementar mi capacidad para hacer cálculos aritméticos sencillos, que voy por la calle, veo una matrícula de un coche y trato de sumar todos los dígitos sobre la marcha y además multiplicar con todos los dígitos sobre la marcha. Por ejemplo, veo la matrícula 5186. Pues venga, 5 más 1, 6 más 8, 14, más 6, 20. 5 por 1 es 5, 5 por 8, 40, 40 por 5, 140. Y así, con todas las que voy viendo. Como un músculo, si no lo ejercita, se atrofia, que con el tiempo se atrofia, vas perdiendo capacidad, y tú a ti misma vas creyendo que vas perdiendo capacidad, y al momento de lo que es tanto, que no haces, entre comillas, ningún esfuerzo por recuperar. Entonces, Sí, porque vamos a una chorrada de ese, pero yo, por ejemplo, hago eso a veces. Voy por la calle, venga, vamos a multiplicar y sumar esas. Hombre, lo que dice Elena tiene bastante razón. Es decir, esto no es meramente un ejercicio memorístico que yo obligo a hacer aprendiendo de fórmulas y después, cuando acaba esto, pues escribiendo con la materia.
desarrolle, como ella también dice, la capacidad analítica y la capacidad para razonar. Pero obviamente eso cuesta, así. Es lo que toca. Pues sí. Mónica, pues lo que estuvimos haciendo el otro día fue la actividad primera. Hicimos sobre todo estos ejercicios, los ejercicios de selección de proveedores. Entonces, míratelo bien y si tienes dudas me lo dices. Ya que, como yo te dije el otro día, generalmente cae algo de esto, de este tema, en el examen final. ¿Lo recuerdo? El próximo examen, que no me acuerdo ni cuándo. Era el tema 2, 3, 4, que un montón de problemas. O lo tenemos para el final. Generalmente en esos exámenes Vamos a poner una de proveedores, otra de factores y ahora rol con la otra. los de los temas. ¿A qué te refieres con lo de los temas? ¿Te refieres, por ejemplo, a un ejercicio que pone en el tema 3? Sí, eso también lo hemos visto. Sí. Por ejemplo, el tema 3 hay un ejercicio por algún lado, si no recuerdo mal, de proveedores, de selección también. Entonces, eso sí lo tienes que ver. ¿El próximo examen cuándo es? El día 20. 20 de mayo. ¿Puede ser? A ver, Sí, inténtalo otra vez a ver si se ve bien. Y si no se ve bien y tienes alguna duda, pues la preguntas a mí directamente, Mónica. El 20 a las 8. O sea que nos queda la semana que viene y la siguiente. Vale, entonces yo creo que ya, por ejemplo, hoy vamos a ver si damos tema 4, próxima semana tema 5, el 27 de mayo tema 6, tema 7. O sea que entraría este es otro. 2, 3, 4. 2, 3 y 4. No, 2, 3, 4 y 5. Porque veíamos 4, eso me viene a las 5. Porque hicimos el primer parcial y entró el 1, ¿verdad? Pero ahí ha sido el segundo. Son 7. Y la semana pasada dimos 2 y 3. Ya hemos dado 2 y 3. Hoy vamos a dar 4. Y queda una semana que es el día 3, y a ver si damos el 5. Porque si no, no es más 10. 2, 3, 4 y 5. Después había uno del 6 al 7, después había uno al final. No, había uno del 6 y el 7. Después ya sería al final. Después el final sería lo del 6 y el 7, más lo de esos prácticos, hemos visto el 1 al 5. Más. Y no te pasa con problemas. Pero serían ejercicios prácticos, pero no al 5. Sí, por eso yo te recomiendo que te veas las actividades. No, yo te vuelvo a preguntar, la actividad que no he hecho, si te tengo que pasar a Word o pasarte por... Es que no tiene mucho sentido que si ya te pregunté, yo que sé, en el tema 1, que debe ser sobre una determinada cosa, te voy a preguntar sobre la misma. Creo que lo veo mejor, pues saber si tú has entendido las herramientas prácticas, que al fin y al cabo en general lo que se te pide en una empresa. Vale,
Entonces, el periodo medio de maduración, simplemente lo que les voy a pedir, a ver, lo que puede también ser es que yo, por ejemplo, en el examen, por ejemplo, junto con el ejercicio le ponga la fórmula que necesito. Que tenga una hora como decir, sigue mascullando algo que está dándole el pelo. Es que no, yo creo que lo he dicho de todas las personas. No, de chuleta nunca lo he hecho. Yo he hecho esquema. Bueno, Yo hice un esquema de formulario para poder aprender más para el examen. sí, por ejemplo, me acuerdo que por ejemplo, una matemática financiera, como hice como 20 hojas solamente de fórmula. Y no la podía llevar. Y no Y la podía llevar. después al final no la volvería, porque se me olvidaba una pequeña cosa y ya. No funciona la cosa. Pues yo digo, y llevaba, me digo, una revista y me diga, no. Eso, es que nosotros me dijeron, no, sí. Yo solo aprendí el nombre y la forma, nada más de. Pero, por ejemplo, si en un ejercicio es un proveedor, no hay fórmula y que vaya. No, yo lo comentaba para el tema de maduración y otro que es tanto los ratios. En esto con el ratio de tal, por la Sí, sí, yo me acuerdo, sí. solo eso que quería para el proyecto de vida. Yo no te he dicho que no. Yo me lo hago Entonces, te da ganas de después. ya la veré. A ver, pues entonces, lo del periodo de maduración simplemente es saber lo que es, ¿vale? El periodo de maduración lo que tiene que decir es que para cada subperiodo se lleva un tiempo. Por ejemplo, el periodo medio de almacenamiento de materias primas será el tiempo que transcurre de que se entra la materia prima al almacén hasta que se incorpora en el proceso productivo. Porque simplemente es un tiempo, un periodo de tiempo, ¿vale? Y entonces, ese periodo de tiempo se va a medir por una serie de fórmulas. Aquí. En primer lugar, para calcular el periodo medio de maduración de materias primas, va a ser esta fórmula 365 entre la rotación de materias primas. Rotación quiere decir renovación. Es decir, cuando, por ejemplo, entran las materias primas y salen esas materias primas del almacén, el periodo de tiempo S indica el tiempo en el cual rota, es decir, desde que entra hasta que sale. Desde que se repone en el almacén hasta que sale del almacén. Eso es la rotación. Cuando un producto se dice que rota mucho, quiere decir que entra y que tarda poco tiempo hasta que vuelva a salir o se vuelva a vender. Hasta que cuando se dice que un producto rota poco, quiere decir que desde que entra el producto en la empresa o en el almacén hasta que sale, tarda bastante. Una vez tengo una amiga que una vez me dijo que esos productos por lo general se llaman productos, y lo llaman así, productos piedra, porque no se mueven ni para nada. Están allí en el almacén y no hay manera de que salgan porque no se venden. ¿Vale? Entonces rotan un poco. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo se hace esto? Pues simplemente coger 365 se pone aquí porque hace referencia al año, porque el periodo de maduración se refiere a un año completo. Saldo medio de materias primas entre el consumo anual de materias primas. ¿Vale? Utilizando esta fórmula. ¿Vale? Nos va a decir el tiempo que tarda, es decir, el número de veces que en un año se consumen estos medios de materias primas. ¿Cuántas veces se renueva ese stock de materias primas? 5 veces, 6 veces, 7 veces. ¿Vale? Y luego, esto me indica la rotación y esto me indica el periodo de maduración. Pues me dirá tantos días. Mira, 30 días, 40 días. ¿Ves?
será el número de días que la empresa dará por término medio consumir el estado medio de materia prima. Uno me da el número de veces, es decir, cuánto rota, ¿vale? Si te pone un número más alto, ¿qué quiere decir? Que rota más. Y si rota más, quiere decir que más veces entra y sale materia prima en este caso. Y esta segunda forma me va a decir número de días. Pues simplemente coger las dos fórmulas, yo le doy los datos y ustedes ponen los datos donde y ya está. No tiene más ciencia. Pues, periodo medio de producción o periodo medio de fabricación es el tiempo estimado que transcurre desde que se incorpora la materia prima al proceso productivo hasta que la empresa fabrica los productos terminados. Vale, pues lo mismo. Rotación de fabricación y periodo medio de fabricación. La primera nos indica el número de veces con que se renueva estos medios de productos en el curso de fabricación. Y la segunda es el número de días que la empresa tarda por término medio en fabricar los productos. Lo mismo. Es saberse la fórmula. Periodo medio de venta es el tiempo que transcurre desde que se termina la fabricación de los productos hasta que se venden. Pues rotación de productos terminados, y tenemos rotación de productos terminados y periodo medio de productos terminados. Periodo medio de duración de productos terminados será el número de veces que por un año completo se renovará estos medios de productos terminados. Si por ejemplo aquí tenemos esta rotación nos da 5, nos da 10, y en otra empresa tenemos rotación de productos terminados de 2, siendo una empresa que se dedica a lo mismo y que vende lo mismo, que nos va a decir que la que tiene una rotación de productos terminados de 5 rota más, por lo tanto, en principio nos va a decir que el superior medio de rotación va a ser menor, porque tardará menos tiempo desde que el producto se acaba hasta que el producto se vende. Igual lo que decíamos el otro día, de que la filosofía, lo mejor de todo es siempre mantener el mínimo stock posible, porque tener mucho stock acumulado pues, es un recurso que tú has utilizado y que no se están viendo su aprovechamiento en nada. Entonces, siempre intentar tener el menos stock posible. En este caso, pues, obviamente, si tú un coche lo fabricas hoy y ya lo vendes mañana, es mucho mejor que si un coche lo fabricas hoy y lo vendes mañana. Porque se supone que para fabricar eso has tenido que invertir en comprar materias primas, invertir en pagar mano de obra y otra serie de factores. Y si eso no lo recuperas porque tienes todo acumulado, ¿qué pasa? Y obviamente no tienes ingresos por venta. Y si no tienes ingresos por venta, ¿qué pasa? Que no puedes pagar los proveedores, no puedes pagar la mano de obra. Entonces, al final, lo que interesa es que el periodo medio de producción sea lo menos posible y esta rotación de productos terminados será lo más alta posible. ¿Entendemos? Y periodo medio de duración de cobros y pagos. El periodo medio de cobros es el tiempo que pasa desde los productos terminados a los clientes se venden hasta que estos productos vendidos se cobran. Entonces, ya depende de las políticas comerciales. Pero si ustedes sabrán que es muy común de que, por ejemplo, una empresa, o las empresas comerciales, en vez de pagar los proveedores al contado, nos pagan a 30, a 60, a 90 días, a 130 días. Entonces, depende de la política comercial y de los acuerdos que tenemos con los proveedores suministradores. ¿Vale? Entonces, aquí dice rotación de cobro. Será el número de veces que un año se aprueba el saldo medio de derechos de cobro sobre el cliente. Aquí lo que interesa es que la rotación de cobro sea lo más alta posible, porque eso significa que estás cobrando, ¿vale? Y luego el periodo medio de cobro, ¿vale? Aquí existen dos, el periodo medio de maduración de cobro y el periodo medio de maduración de pago. Entonces, el periodo medio de maduración de cobro interesa
sea lo, en este caso, más bajo posible, porque será la diferencia entre que tú vendes y que tú cobras, entre que tú has vendido y tú has recuperado el dinero de la inversión que hiciste. Pero sin embargo, a mí lo que me interesa es que el término de modulación de pago sea que lo más largo posible. Entonces, por ejemplo, los hipermercados, supermercados y todas estas grandes superficies comerciales, pues gran parte de su ganancia no viene solamente de los márgenes de beneficio que obtienen de los productos entre lo, a lo que lo compraron a los proveedores y a lo que le venden a los clientes, sino también parte de su estrategia comercial viene de la que, por lo general, a los clientes en supermercado, un hipermercado, una superficie, se les cobra como al contado, ¿no? Por lo general, el cliente se paga o bien en efectivo o bien, por lo general, las tarjetas de crédito, que son al mismo tiempo que tú pagas, te cargan la tarjeta de crédito y automáticamente se da cuenta. Sin embargo, a los proveedores se les paga 30, 60, 90, 50 días. Entonces, fíjense, se cobra a contado y se paga por un diferimiento que puede ser hasta de 4 meses, por lo general. Entonces, ahí, durante ese tiempo, se tiene un remanente de liquidez y tesorería que la empresa lo puede utilizar, por ejemplo, para invertir en bolsa de empresa. Porque sí que hay un tiempo, un desfase entre lo que yo obtengo de dinero y entre lo que yo tengo que pagar. Entonces, la gran superficie está ahí con un dinero que puede utilizarlo para cualquier cosa durante ese periodo de diferimiento. ¿Vale o no? Pues aquí, en este caso, en el periodo de modulación de cobro y pago, se difieren dos periodos. Que las fórmulas son iguales. ¿Vale? Entonces, si simplemente pues yo le dijera hacer un ejercicio, pues yo le daría los datos. Entonces, simplemente pues, coger la fórmula y aplicarla. Una elevada a unidades, ¿vale? Esta, por ejemplo, le da unidades, ves que ponen ventas a precios de venta entre el saldo medio del cliente, lo dice. Esta fórmula será el número de veces que en un año se renueva el saldo medio de derechos de cobro sobre el cliente. Te dice el número de veces. O sea que aquí te va a salir un número adimensional. Va a salir o 5, o 6, o 7, o 10. Sin embargo, aquí te dice que será el número de días. Aquí te saldrá 30, 40, 60, 80. Índice de rotación, números adimensionales. Adimensionales quiere decir que no tiene ninguna unidad aparejada. ¿Se acuerdan de las unidades fundamentales y derivadas? ¿Se acuerdan de eso? Sistema internacional, unidades de medida. Por ejemplo, el segundo es la unidad del sistema internacional de tiempo. Pero esa unidad es fundamental. Pero luego del segundo puedo utilizar, sacar una unidad derivada. Por ejemplo, puede ser la hora. O puede ser el minuto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si yo digo 50 segundos, estoy utilizando el tiempo en su unidad fundamental. Pero si yo estoy diciendo cuál es el equivalente de 50 segundos en minutos, ustedes van a tener que hacer. Y los 360, como 30 o 60, dependiendo si pasa, por ejemplo, si lo pasamos ahora, o una unidad menor o superior. ¿Recuerdan eso? Pues de eso va esto. ¿Vale? También tenemos una carita mencionando otra
consumir las mismas. Vale. Entonces, no se preocupen. Entonces, dice, cuanto menor sea el periodo mínimo de duración, mejor será para la empresa, ya que por tanto su periodo de financiación de las inversiones que haya realizado será más corto y por tanto la empresa tendrá menos coste financiero. ¿Qué quiere decir con esto de coste financiero? Quiere decir que si yo tardo mucho en recuperar el dinero que he invertido, porque tardo mucho en cobrar, y yo tengo que pagar a los proveedores y tengo que pagar a mi mano de obra, ¿cuál es uno de los pocos recursos que me va a quedar? Y, por ejemplo, una entidad financiera y pedir que un préstamo o una línea de crédito. Pero por lo general no siempre el banco, la entidad financiera, por prestarte ese dinero, te va a pedir un interés. ¿Cuáles son los costes financieros? ¿Cuál es el coste financiero que provoca este diferimiento entre cuando yo cobro la inversión que he hecho y cuando yo tengo que pagar a los que me han suministrado los inputs que yo necesito para llevar a cabo esa inversión? Pues si este periodo es muy grande, para poder seguir funcionando, tengo que acudir a financiación externa y entonces eso me implica que tengo que hacer un coste financiero por intereses por menor. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. De esto que hay aquí no digo nada, porque en todo el libro la maneja que voy sacando. Y luego dice, el periodo de duración siempre hay que tener en cuenta dependiendo del tipo de empresa que se analiza, así como su comparación con otras empresas del mismo sector. ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo aquí ya sale que la rotación de cobro es 5, como es una unidad dimensional, digo, vale, y en principio ese número no me dice nada, solo me dice que se renueva 5 veces el saldo medio del cliente. Pero eso no le puede dar una idea efectiva de si la empresa lo está haciendo mal o bien, de si ese es un periodo medio de maduración de cobro ideal o no. La cuestión es que tenemos por un lado que analizar el tipo de empresa que es, porque obviamente no es lo mismo el periodo de cobro que por ejemplo puede tener una zapatería que el periodo de cobro de una empresa que se dedica a fabricar y a vender tractores para agricultores. Obviamente, lo que me dice el sentido común es que el periodo medio de maduración medio de cobro de una zapatería tiene que ser muy corto. Porque rápidamente, yo cojo el zapato y el cliente me lo paga, ¿no? Entonces ahí el saldo, este periodo medio de maduración de cobro tiene que ser, por lo general es muy rápido, ¿no? Sin embargo, a la hora de vender un tractor, pues obviamente se quedará más tiempo. No es lo mismo, es decir, la inversión que tiene que hacer el agricultor para comprarse ese tractor se lo pensará más, ¿no? Entonces, ese periodo medio de cobro se va a alargar. Pues eso no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo 5 de este periodo medio de maduración de cobro en una zapatería que no es tipo de empresa. Y después también la cosa es que se, por lo general, para ver si está yendo mal, se tiene que hacer comparar con otras empresas del mismo sector. No sería lógico que tú compararas, como estamos viendo, el periodo de maduración de cobro en una zapatería con otro tipo de empresas, por ejemplo, de fabricación y venta de tractores. Por lo general, lo ideal sería que lo compararas con esa zapatería. O sea, ahí sí
básicamente para lo que se necesita es. ¿Vale? Obviamente esto también lo que se puede utilizar es para hacer análisis histórico. Es decir, ustedes están haciendo ya la base de datos. ¿Recuerdan que había que hacer un trabajo de base de datos? Ustedes. Si no recuerdo mal, el examen final es el miércoles 10 de junio y estamos a día 6 de mayo. Y ustedes solamente han decidido el negocio, pero supongo que no pensó ni siquiera nada más. Vale. Sí, tú sí. Pero el resto no, para eso lo quieren hacer el grupo. Pero recuerden que les puedo preguntar a cualquiera de las tres, o de los tres, ¿eh? Y les puedo decir, hagan esto. Y si uno no lo sabe hacer, regalando el grupo. Las escaleras son muy altas. Bueno, a ver. No, hasta el día de hoy, Jessica, yo no he recibido ninguna información en contrario. Pase. Mónica opina igual que yo. Que no ve el examen. Que el piso a las 8. Estaba llamando desde ya. Pues, Por eso no. Bueno, yo otra vez salgo de abajo para decir, dice no puede. Pero no se está conectada. Mándale un mensaje. Mensaje por la plataforma. Para que sepa, esa no es a las 8. Sí. Claro, sabe. Tania está por ahí. Aquí no la ve. Aquí no la ve. ¿Qué? ¿Qué le pasa a Mónica? Lo digo porque pudimos llevar. Sí, pueden llevar las fórmulas del examen. No se preocupen por eso. Y si no, ¿se acuerdan de GTH que yo en las nóminas de trabajo las cosas? ¿Cómo que pero no sé? Y te da todas las tablas, todos los porcentajes, todas las bases. Es que eso no me lo da, no se puede hacer. Como que no. Bueno, puede ser alguna. Como que tienes que saberte 2 o 3. No, sí, pero para hacer. Es que son tablas de. Volvamos. ¿Entendido lo que es el periodo de maduración? ¿Entendido lo de los tiempos? ¿Entendido lo de la rotación? ¿Sí? ¿No? Simplemente, si en algún momento, no recuerdo si había algún ejercicio por aquí de periodo de maduración. Creo que no. Lo que estaba diciendo era lo de
lo que estaba diciendo, una cosa que le quería decir, que de repente se me sí, lo que iba a decir, por lo de la base de datos. A ver, también es interesante lo de el periodo de maduración, conocer los datos históricos. ¿Qué se refiere a conocer los datos históricos? Tener una estadística. Es decir, por ejemplo, periodo de maduración del año 1999. O bien desglosarlo por cada uno de los periodos en cada año. Periodo de media maduración en el 2000, tantos. Y así, para ir viendo su evolución. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, tu periodo de media maduración global en el año 99 fue de, imagínate, pues 20 días. ¿Vale? Resulta que en el año 2000 se compra una máquina nueva que se supone que permite hacer las cosas un 50% más rápido. Y resulta que en el 2001 resulta que el periodo de maduración pues sube hasta 25. Habría que ver qué está pasando ahí. ¿Por qué? Si yo en el año 99 tenía un periodo de maduración de 20, he comprado una máquina que se supone que agiliza los procesos y resulta que al año siguiente tengo 25, pues eso es como una especie de, como una señal roja que me dice, aquí hay algo que ha pasado que hemos hecho mal, o que se está haciendo mal. O bien ha sido, como dice Elena, va por el ámbito prometido. La máquina es una porquería. Y obviamente lo que nos vendieron, eso, por ahí después, eso podría ser otra razón. Se está siendo mal utilizada, y entonces al ser mal utilizada, pues resulta que no se consigue esa agilidad. Pero esa mala utilización puede venir de que a lo mejor los operarios que la tienen que utilizar no han recibido la formación adecuada, por ejemplo. O a lo mejor también puede ser de que la máquina no está teniendo el mantenimiento adecuado y cada posterior pues se está estropeando. Entonces, como hay una mala política de mantenimiento, ¿vale? Pues resulta que la máquina pues no da lo que tendría que dar, por ejemplo. Habría que ver esas indicaciones, esos faros, eso, ¿no? Eso, como digo yo, esas alertas en rojo, pues tendría que haber alguien dentro de la empresa que fuera recogiendo esos datos y entonces analizando la evolución del periodo de manipulación de una empresa. Pero tú con los KPIs que vas teniendo durante el proceso de la entera. Puede ser, también si tienen instalados esos ratios de indicadores de desempeño adecuado. Lo ves. Se ve. Hombre, no se ven. Vamos a ver, se tienen que ir recogiendo. Tú supones que si en enero, por ejemplo, el año pasado fabricaste 50 y ahora fabricaste 40, algo está pasando. ¿Qué pasa? Y ya acorta desde el principio, sí. No sé. Se ve, pero no se hace. A ver, yo aquí les explico las cosas que vienen en los documentos. Libro de gestión logística
un asalariado superior. ¿Para qué te habla de eso? Pues, como este libro pues, está adaptado a lo que dice el currículum, el título, entiendo. Que después las empresas no serias, menos serias, lo hagan o no lo hagan. Es lo de siempre. Yo creo que es muy fácil cuando hay temas de fábrica, pero una empresa que se dedica a temas de administración, tiene que estar de los tiene que tener muchas cosas que es diferente. Claro, pero esto es logística. Entonces, por lo general, tú tienes mucho enriquecimiento, como digo yo, con cuestiones de producción. ¿Por qué el Ministerio pone esta asignatura con estos temas y con estos contenidos? Pues todo lo que dice el currículum del Ministerio. Y como dice el currículum del Ministerio, pues el centro lo que tiene que dar. Pues después también, vete a saber a lo mejor en qué tipo de empresa engancha. A lo mejor acabas en una empresa de paquetería. Paquetería y es logística de distribución pura. Transporte. Que esto es lo de siempre, es decir, que lo decimos como una visión general de muchos ámbitos, de muchas cosas que están metidos dentro de la administración de una empresa. Pero obviamente aquí no puede centrarse solamente en un tipo de empresa. Va dando pues, un poco de aquí, un poco de allá. Y luego ustedes, si más adelante, como terminan en el ciclo, hay alguna cosa que les hace muy tirín, pues por ejemplo se meten en un, por ejemplo, yo sé que hay un ciclo superior solamente en logística. Lo sé. De logística y transporte. Lo sé que hay uno de logística porque yo sé de una persona que lo está haciendo. No sé. Yo sé que sí, que se da aquí en el canal. Vale, pero por ejemplo hay otro que es un ciclo superior de agencia de viajes. Otra que es gestión de establecimientos turísticos. Después, cada uno, si quiere, se especializa en algo. Pero administración y finanzas, ciclo superior de administración y finanzas, no sé si me explico. Toda empresa por lo general tiene una administración, pero luego toda la administración, dependiendo del tipo de negocio que sea, pues están más especializados en esa. Entonces aquí, con cada una de las asignaturas, lo que se hace un poco es dar una pincelada general de lo que se puede, por lo general, encontrar. Obviamente no tiene la profundidad que puede dar solamente un ciclo específico. Vale. ¿Entendido lo del periodo de maduración? ¿No? Sí. ¿Seguro? Ya se te tiene una cara como de circunstancia. Ya. Bueno, por eso lo que quedaba por especificar el tema de entonces vamos con el tema 4 que es gestión de existencia. Esto es otra rama, ¿vale? Que es almacén. Bueno, almacenes no, hay otro tema que es de almacén, esto es stock. ¿Cómo se gestiona el stock de una empresa? ¿Qué herramientas dice que existen para gestionar los stocks? Pues nada, pues vamos a verlo. En principio habíamos dicho que tener en una empresa mucho stock es bueno o malo. Malo. ¿Vale?
porque básicamente es inversiones que se han hecho que no le estamos sacando ningún rendimiento. Pero también dijimos que, yo les dije que había una filosofía que habían traído los japoneses, que lo que básicamente se intentaba era reducir el efecto a los mínimos, ¿vale? Esas simultáneas. ¿Vale? Yo les dije que había una filosofía, no se lo dije que las 5 es la era solamente eso, intentar reducir lo más posible los stocks. También le dije que también lo que intentaban tener los japoneses era reducir el lead time de cada tarea al mínimo posible. O sea, acortar lo máximo posible para desde que tú entre una materia prima hasta que tú produces, pues intentar hacer lo más posible. ¿Vale? Entonces, es tan malo tener muchas existencias como no tener absolutamente ninguna. ¿Por qué es malo no tener absolutamente ninguna? Porque corre mucho riesgo de incurrir una ruptura de stock. Ruptura de stock es lo que básicamente se suele decir cuando tú vas a una tienda o a una empresa y te dicen no hay de lo que yo tengo. Entonces la solución que por lo general te dicen es se lo manda a pedir. El problema es que si la empresa o el sector es por lo general monopolístico o oligopolístico, controlan más o menos esto del oligopolio, el duopolio, el cártel, el monopolio, la competencia perfecta, la racionalidad. Entonces, de esta forma, digamos, un poco de organización del mercado, ¿vale? Entonces, un mercado por lo general se caracteriza por el número de oferentes y por el número de demandantes. El número de oferentes son el número de empresas que te ofrecen el producto o servicio que tú demandas. De empresas. Pero diste el número de oferentes. Oferentes que ofrecen. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? 20 años, yo creo más o menos. Por ejemplo, en el mercado telefónico español, solamente tenía una empresa de telefónica. ¿Vale? O sea, que había un único oferente y había muchos demandantes que eran todas las personas que requerían por el servicio telefónico. ¿Vale? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos en un típico mercado de monopolio, en el cual solamente hay una empresa y la empresa dice, estas son mis normas. Y luego los oferentes, como no hay los demandantes, como no hay otra empresa que le pueda ofrecer algo, pues no tenemos que fastidiar, tenemos que tratar problemas. Bueno, municipales, por ejemplo. Sí, en el municipio de Las Palmas sería juego municipal. En el resto de Gran Canaria pues sería global. Antes existía Putinsa y existía Sarcais. Sarcais era para más o menos el sur y Putinsa era para el centro y para el norte. Pero luego hubo una fusión y se fusionaron en una sola. Pero en este caso también estamos en ese caso un régimen de monopolio. En Portentura en base hay una empresa, lo que pasa es que no sé si es privada o no, una empresa algo así. No estoy seguro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí estamos. Si por ejemplo hay solamente una empresa, estamos en monopolio. Si por ejemplo hubiera dos empresas, estamos en duopolio. Por ejemplo, el mercado español de, por ejemplo, aéreo, ese también está de Dolcen y está Arma. Sería un duopolio.
duopolio, antes existía Transmediterráneas, pero entonces se sellaron de aquí. ¿Vale? Sí, tía, de Mónica, me suena porque cuando estuve viendo en Portaventura recuerdo que era ese nombre, pero lo que no estoy seguro es de si tiene parte de propiedad del Cabildo de Portaventura o es enteramente privada y explota una concesión que le ofrece el Cabildo de Portaventura. ¿Entiendes? Bueno, a ver, por ejemplo, en el ámbito español aeronáutico, por ejemplo, antes existía Iberia, solamente español, no me refiero a europea, porque ahora con la liberalización del espacio aéreo, cualquier empresa, por ejemplo, Ryanair es irlandés, y sin embargo explota líneas que solamente cubren el perfil español. ¿Vale? Me refiero a empresas españolas. Antes estaba Ryanair, estaba Iberia y estaba Europa. De repente ahora desaparece Ryanair, como ahora solamente se han quedado Europa y Iberia. Yo recuerdo como empresas así que tienen rango nacional. Por ejemplo, aquí en Canarias, antes existía el duopolio, existía Vinter y existía Isla. Ahora hay otros que se llaman Canarias y algo así. ¿Vale? Pero básicamente Vinter yo creo que copa la mayoría del mercado. Vinter creo que actualmente casi puede negociar en el ámbito de monopolio. El mercado canario aéreos. ¿Vale? Me refiero, estoy hablando más o menos de, es decir, cuánto de mercado y en base a eso, número de oferentes que hay y número de demandantes. ¿Vale? Luego existe oligopolio, ¿vale? Que existen varios oferentes y muchos demandantes. Por ejemplo, hay veces en que esos oligopolios, ¿vale?, se unen o se unen secretamente y lo que deciden es los precios que vamos a poner en el mercado. Aunque supuestamente es un mercado libre en el cual cada uno tiene que ofertar al precio, los productos que quiera, al precio que quiera, muchas veces surgen los cálculos. Por ejemplo, se supone, por ejemplo, una cosa que se suele mover mucho es el cálculo del petróleo, la OPEP, ¿vale? Si ustedes han visto el documental este de la obsolescencia programada, habrán oído que las compañías eléctricas en los años 20 hicieron un cártel para en secreto, digamos, un poco repartirse el mercado y decidir incluso cuál iba a ser la calidad de los productos que van a ofertar. Y por ejemplo se pusieron de acuerdo para que en el mercado solamente las bombillas tuvieran una vida útil máxima de 2000 horas. Y que a partir de 2000 horas, pues, caput. Con lo cual, los demandantes se habían obligados a volver a comprar más bombillas. ¿Vale? Es decir, un cártel, digamos que es una reunión por el cual, aunque supuestamente el mercado es libre y en el mercado, digamos, que cada uno hace puede vender a la precio que quiera, pero realmente lo que se hace es que esas empresas se ponen de acuerdo y controlan el mercado. Y establecen unas políticas, digamos, comunes. ¿Vale? Pues de eso. Entonces,
Aquí lo que nos quiere decir que hay varios métodos de revisión de los stocks. Entonces, la pregunta que yo le hago a Nuria para que se me quede dormidita es: ¿tú qué crees, Nuria? De que los stocks en un almacén, todos los productos se deben controlar de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque hay productos que salen más que otros, entonces. La cuestión no es porque salgan más. Controlando sí, pero clasificado de la misma Son manera. más difíciles de vender un A la hora de clasificar, que vender uno. Por ejemplo, un coche vende uno o dos a la semana o una casa. Lo mismo que estamos pero hablando. la casa no se almacena. Bueno, pero los coches, Pero estamos hablando de una misma empresa. Sí, pero imagínate que la empresa tiene varios productos. Coche de- botella de agua. no, coche y van de suministro. Por ejemplo. No sé, no suministro. A ver, por ejemplo, no es lo mismo una empresa que tiene lechuga que una empresa que tiene almacenados tornillos. A ver, ¿ustedes qué creen? En base, yo le he puesto un ejemplo muy extremo. Habría que tener un control del stock más, digamos, más encima, exhaustivo, de controlar no solamente la cantidad, sino controlar también el estado del producto. Cuando son las lechugas, cuando son los tornillos, obviamente con las lechugas hay que tener mucho más control del stock. Es decir, por el grado húmedo, la verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea de cuáles son las condiciones en las que debe estar controlada una lechuga. ¿Vale? Pero por lo menos he visto de que cuando se tiene mucho tiempo incluso una nevera, por ejemplo, que se ponen sí, ¿vale? Entonces pues habrá que darle una cantidad de temperatura, una cantidad de humedad, lo que sea. ¿Vale? Si es más un tornillo, por lo general, pues no tiene que tener mucho cuestiones. Es decir, el control que se tendría que hacer sería el derivado básicamente de, por ejemplo, los tornillos de los robos, por ejemplo, que pudiera haber. Es decir, por ejemplo, si esos tornillos están embalados en caja, ¿vale? O por ejemplo, que se viera que en su momento conservan los precintos que deben llevar esas cajas. Porque si tú ves esta semana, hoy lunes o hoy martes, que la caja con los que tienen 1000 tornillos, pues resulta que está con su precinto, y tú vas la semana que viene, y que está abierto, pues obviamente ahí ha pasado algo, ¿no? Entonces tendría que volver a ¿qué? A volver a contar y verificar que realmente está la cantidad que dice en la caja. Porque obviamente de esa cantidad que existe en la caja, luego venta lo va a tener en cuenta para ver qué se puede vender y qué no. Y si por supuesto almacén no tenemos controlado el stock, ¿qué va a pasar? Que no sabemos realmente cuánto vamos a poder vender. Y si no sabemos cuándo vamos a poder vender, a lo mejor el vendedor dice a un cliente: mira, sí, te podemos vender 500 tornillos, y resulta que va al almacén, y resulta que la caja está abierta, y resulta que faltan 200. Y incurre en una ruptura de stock. Una ruptura de stock o no tener controlado el stock. Vale. Obviamente los controles incluso tendrán que ser diferentes. No será lo mismo controlar la lechuga que unos tornillos. Obviamente los tornillos, pienso yo, desde mi punto de vista, simplemente controlando de que, por ejemplo, si están contenidos en una caja, pues la caja esté presentada o cerrada, que una lechuga. Que una lechuga, supongo, tendrá que tener un manual de control. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, últimamente en los supermercados hay sitios que paneles donde te ponen la temperatura y la humedad.
parece? Eso por ley. ¿Por ley? Por ley. Por ley de los productos perecederos. Por ejemplo, para Por ley porque no puede sancionar. controlar que esos productos pues cambien las condiciones de temperatura humedad que son los que se requieren. ¿Vale? Entonces, la herramienta que por ejemplo más se utiliza por lo general para hacer ese tipo de discriminación en función del tipo de producto es lo que son los métodos ABC. ¿Vale? Que esto no quiere decir que vayamos ahora a estudiar el alfabeto, ¿vale? Sino que es un método que se refiere a que vamos a hacer los controles en función, digamos, en este caso, del criterio de lo importante que es controlar ese elemento. Es decir, vamos a poner, en este caso, yo realmente lo que voy a poner siempre el ejemplo de una ferretería. Una ferretería no solamente que es ferretería para clavos y tornillos, sino que es una ferretería que tiene un poco más que enjundia. Es decir, que te puedes encontrar desde un clavo o una tacha a encontrar, por ejemplo, pues, un compresor. Entonces, un compresor chiquitito, una bombona roja, que tiene un motor, ¿vale? Entonces, pensemos. Imagínense que una ferretería pues vende tornillos, pues también viene compresores. Entonces, para esa ferretería, el que de una caja de un tornillo, de falta un tornillo, supone un gran, digamos, una gran pérdida económica. Si tenemos un tornillo y nos falta uno, porque resulta que hacer el recuento del lector resulta que nos falta uno, ¿no? Pero sin embargo, si por ejemplo en la ferretería tenemos 4 hidrocompresores y resulta que en un momento determinado vamos al almacén y resulta que en vez de 4 hay 3, ¿ustedes creen que ese perjuicio económico sería mayor que con los tornillos o no? Entonces, obviamente, lo que nos viene a decir este método es que aquellos productos que exigen una mayor inversión requieren un mayor control. Y aquellos productos que requieren que, digamos, que el hecho de que pierda parte de ese sector no supone tanta inversión, por lo tanto no habrá necesidad de tanto control. Entonces, lo que nos viene a decir el método de ser es que podemos, todos los productos que pueden crearse en estos casos, los podemos incluir en 3 grandes grupos. Grupo A, grupo B y grupo C. Entonces, ¿qué dice? Que el grupo A va a ser aquellos artículos que representan un 80% aproximadamente del coste total anual. Sin embargo, el número de unidades en stock dentro de un almacén llegará solamente al 30%. Eso es lo que nos viene a decir el grupo A. Es decir, son productos que una empresa no comprará gran
necesidad, pero que sin embargo el comprarlo requiere una gran inversión. Entonces van a estar ahí en lo que se denomina el grupo. ¿Vale? En la carretería, yo, por ejemplo, pondría un hidrocompresor. Yo no sé cuánto puede valer un hidrocompresor, pero a lo mejor 5.000 euros sería muy exagerado. ¿Por 1.000 euros? ¿De qué depende? El vidrio es para un edificio de 5 plantas, de 10 plantas, de 20 plantas, o si es para una casa terrena. Bueno, si es para una casa terrena, ¿cuánto sería, Nuria, más o menos? Pues lo suelen caro, unos 70 euros. ¿Un hidrocompresor? El motor de vidrio. ¿Con todo? No, el motor solo. ¿Y con todos los aparatajes que tú lo puedas poner ahorita a mover? Bueno, eso sí que no lo sé, pero pues, Bueno, vamos a seguir. Pues pensemos en otra cosa. Un coche. ¿Vale? Una empresa que venda coches y que venga, por ejemplo, repuestos. Opel y otra marca. O el también de Opel y otra marca también. Es súper caro. Yo, por ejemplo, ahí pondría, si por ejemplo una empresa que vende coches y no puede vender repuestos, no es lo mismo que te desaparezca un coche que te desaparezca una rueda. Es decir, una rueda que está montada, es decir, es el repuesto. Obviamente, si pierdes una rueda, perderías 50 euros. Si pierdes un coche, pues puedes vender el coche. ¿Me explico? Porque ya en esa empresa, por ejemplo, el coche estaría, grupo A, la rueda estaría, tendremos que verlo, grupo B o grupo C. ¿Vale? Luego, el grupo B son aquellos artículos que representan un 15% aproximadamente del costo total y sin embargo ascienden a un 50% del stock. Es decir, aquí vemos que son productos más comunes, más que las empresas tienen más cantidad, sin embargo, comprarlo no cuesta tanto, porque su precio unitario es más pequeño. ¿Me entienden o no? Y luego el grupo C son productos que comprarlos solo nos va a costar un 5% del coste total. Sin embargo, representan aproximadamente el 30% de la. ¿Vale? Fíjense que aquí este 80, 15 y 5 representa 100 y este 20, 50 y 30 representa también 100. ¿Vale? Pues nada, esto es el método ABC. Como veis aquí en esta gráfica, ves aquí que pone el porcentaje, ¿vale? Y aquí pone tipo A, tipo B y tipo C. Y aquí nos representa más o menos el nivel de cada uno. ¿Lo ves? Bueno, pues esa es la filosofía del ABC. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora es: ¿cuál habría que controlar más? ¿Los A, los B o los C? Los A. Es decir, necesitaría una revisión más continua. Mientras que los C, pues no sería tan importante, porque la pérdida de uno o varios no representa una gran recurso económico en cuanto a inversión. ¿Vale? Pues eso es lo que nos tiene que decir. Aquí dice: el control de cada uno de estos tipos de existencia es diferente. Así que para los tipos A y B, dada la importancia de su coste, la empresa debería realizar un control continuo de su inventario, mientras que para el tipo, aquí falta tipo C, bastaría con un control periódico del mismo.
Dice, asimismo, el control de la cuantía de esta clase de artículos también es diferente. La inversión de las mercancías clasificadas como A debe mantenerse baja, mientras que la inversión en un tipo C deberá ser alta, de forma que no escaseen. ¿Vale? Para evitar lo que se denomina rotura de stock. ¿Vale? Aquí les pone lo que hay que hacer para hacer el método BC y aquí les habla de un ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí como lo hace, en primer lugar, lo que hace aquí, hay una serie de números de artículos. Es que en este caso esta empresa contiene 6 artículos que mantienen el total almacenado. Y entonces lo que hace es, aquí establece cuál va a ser el consumo anual, es decir, cuántas unidades, ¿vale?, se consumen, se venden, y por lo tanto pues tiene que comprarse. ¿Vale? Por ejemplo, aquí las cantidades que menos se compran, ¿cuáles son? Las de ¿qué producto? No. Una cosa es lo que se consume, otra cosa es su costo. Por ejemplo, aquí yo veo que aquí, por ejemplo, la que menos se consume es 25.000, la que menos se compra. Pues aquí, sin embargo, tiene un costo unitario de ¿cuánto? De 150, ¿no? Entonces yo estoy viendo ya que, por ejemplo, el 3 y el 6 pueden ser candidatos a. Sí. Podría ser, porque tienen un costo unitario por unidad muy alto. Y sin embargo, por ejemplo, este tiene un consumo muy bajo, pero tiene un precio muy alto. Y esto es lo que tiene un consumo muy alto y además un precio muy alto. ¿Lo ven? Vale, pues aquí les sale el valor total. Lo que me cuesta a mí comprarlo. ¿Lo ven? En base al consumo que yo tengo. Consumo de venta. Entonces, luego, aquí tengo ordenado por valores lo que me cuesta cada uno, la inversión que yo hago de cada uno. ¿Lo ven? 35, 3.750, 2.80, 2.700, 2.250 y 300.000. ¿Vale? Luego aquí nos halla el dato por ciento sobre el valor total. ¿Cómo hayan hecho? ¿Alguien sabe dónde saldría este 75, este 8, este 6, este 5, este 5, este 1? Se suma todo al 100% y ya que se suma todo esto, ¿vale? Y luego se divide cada uno de estos en particular sobre ese valor total que nos ha dado. Y se multiplica por 100 y entre tendría que dar cada uno de estos valores. ¿Vale? Pero aquí nos dice el 30% acumulado de valor. Es decir, el primero nos salió, aquí hay un dato mal, ¿eh? Aquí en este 86 no debe dar 86, debe dar 83. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente lo que se hace, se coge ese 75 del primero, se le suma al segundo y el resultado va aquí. Al 83 se le suma
el 6 y da el 89. Al 89 se le suma 5, nos da el 94. Al 94 se suma 5, nos da el 99, y al 99 se le suma el 1, nos da 100. Fíjense que los dos primeros, el producto 6 y el producto 3, solamente ellos dos ya se llevan el 86% del valor de los productos que van a estar en total. Con lo cual, claramente, nos quiere decir que estos dos productos van a tener que tener una clasificación A, porque su inversión total es muy alta. ¿Vale? Luego después vemos que el 1 y el 5 pues se llevan en conjunto, a ver, vamos a sumar el 11%. ¿Vale? Que te pone 6 y 5. 6 y 5, un 11. Este se lleva un 83, este se lleva un 11 y estos dos se llevan un 6. ¿Vale? Pues entonces, el 1 y el 5 lo podemos encuadrar dentro de los B y el 4 y el 2 lo podemos encuadrar dentro de el C. Eso es lo que aparece aquí. Pues el típico ejercicio que me encanta. ¿Qué sale? Vale, hacer un análisis a veces en función de las cantidades y los precios de las mercancías que hemos tenido que comprar y que están depositadas en la almacén. Entonces, Nuri, ¿a qué producto le tendríamos que hacer más control en esta empresa? ¿Y cuál sería, entre comillas, menos problemático hacerle, decir, podríamos tener un control de la existencia más laxo? El 4%. ¿Vale? Por ejemplo, a lo mejor este hay que controlarlo todos los días y a lo mejor este pues hay que controlarlo todos los meses. Una vez al mes es suficiente para el 4 y el 2 y para el 3 y el 6 es suficiente, hay que hacerlo todos los días. ¿Vale? Y a lo mejor el 1 y el 5 puede hacerlo cada semana. Podría ser. ¿Vale? Eso podría ser una política en cuanto a controlar la existencia de estos sectores. Entonces, un ejemplo sencillo, el tiempo gráfico, es como sería un método ABC. Entonces, eso es como se ve en una gráfica, pues se ve así. ¿Vale? Entonces, aquí ponemos el 30% acumulado de artículos que está aquí. Es decir, esto se hace para poder hacer esta gráfica. Esto no tiene tampoco ninguna ciencia, simplemente coger, en este caso, las unidades y ponerlas aquí en función de cómo las estamos ordenando. Se suman todas y se divide cada una de ellas entre el total y nos salen estos porcentajes. Y luego se hace lo mismo que antes. Se coge esto, al primero se le suma al siguiente y se pone aquí. Al siguiente se le suma al siguiente y se pone aquí. Y así, igual. Entonces, con estos datos, vamos aquí y aquí tenemos el 30% acumulado de artículos que sale de aquí, que está en el eje de
así sale. ¿Vale? Y luego el eje de ordenada, el eje vertical, ponemos el 70% acumulado de valor, que es este que está aquí. Entonces, para esta gráfica necesitamos esto y esto. Y simplemente voy uniendo los dos puntos, sale la gráfica. ¿Saben cómo sale? Es decir, cogen este 17,5, aquí salió un poco más a la derecha, ¿vale? Cogen este 17,5, no, perdón, no, me estoy equivocando yo. Cogemos el 20, ponemos el 20 aquí, y para un 20 nos corresponde un 83 aquí, ¿no? Pues cojo 20 aquí, 83 aquí, y trazo la recta. Vale, cojo el segundo, porque es el final de los productos A. Luego, para los productos B, cojo el final, que sería este 70 y este 94. Por eso pongo 70, 94 y trazo otra recta. Y para los productos C, pues sé que va a coincidir con el 100% que va a estar aquí abajo. Cojo 100 aquí y 100 acá. Uno los dos puntos y me sale otra recta. Y pues la gráfica para el método de estos productos. Difícil. No, yo creo que un par de ejercicios de ¿cómo se llama? De repaso. El método ABC. Luego voy a hablar aquí de lo que es la rotación de existencia, que ya hemos hablado. ¿Vale? Es la velocidad con que las mercancías salen del almacén o el número de veces que se recibe del almacén. Entonces, en principio, ¿vale? Lo que siempre nos interesa es de que las existencias roten lo más rápido posible, porque eso quiere decir que se va vendiendo más. Entonces, un nivel de rotación alto, un nivel de índice de rotación de resistencia alto, en teoría, es bueno. En teoría es bueno, cuanto más alto, mejor. En teoría. ¿Vale? Aquí le dice que las existencias pueden ser de diferentes tipos, ¿vale? Aquí le dice que pueden ser materias primas, productos en curso o productos terminados. ¿Vale? ¿Sabes lo que es un producto en curso y un producto semi-terminado? ¿Es lo mismo producto en curso que semi-terminado? Terminado se puede vender de esa forma que incluso que No se puede vender. Es decir, que no lo puede vender. Es decir, por ejemplo, en teoría, un coche cuando está en la ciencia de producción, está en producto en curso. Entonces tú no puedes vender, en principio, que yo a lo mejor puede que vaya, pero yo que conozca, no. No puedes tener un coche sin ruedas, sin llanchas, sin los cristales y sin los asientos. No, todavía está en la línea, esa línea que ustedes ven que es una especie de, ¿te acuerdas de lo de Henry Ford? Esa línea rodante que va caminando, pues es un producto en curso. El producto en curso no lo vas a vender, no lo puedes vender. El producto semi-terminado sí. Todavía no está terminado, pero puede venderse. ¿Vale?
diferencia con un supermercado y otro no. ¿Vale? Entonces, puede haber distintos tipos de stock. En una empresa puede tener, en un mismo almacén puede tener, imagínense, por ejemplo, no voy a inventar sobre la marcha, pero imagínense, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer queso. A lo mejor puede tener en el mismo almacén, a lo mejor, aunque sea dependencia separada, puede tener la leche que necesita para hacer los quesos. Luego está lo que se llama cuajada, esa cosa que se le añade al queso para que el queso se fermente y todas estas cosas, ¿vale? Eso sería su componente. Y luego puede tener los quesos hechos dentro del mismo, y eso todo es stock, se tienen distintos rangos. Eso es lo que les estoy diciendo aquí, ¿vale? Que un stock no es solamente de producto terminado, sino que puede haber stock de materias primas, ¿vale? Ok, entonces lo que le gusta tanto formulita. Pues aquí le pongo una serie de fórmulas que sí es necesario que ustedes, aunque no se las sepan, pero al menos se pueden interpretar, ¿vale? Es decir, yo cuando estudiaba, a mí me daba una cierta, no sé cómo llamarlo, cierta tristeza, de que simplemente todo se redujera a una mera de memorización, pero no se premiara el razonamiento y el análisis que se de las cosas. Entonces, yo te puedo poner un ejercicio en el cual te puedo poner valores de rotación de materias primas. Te pone valor de la salida durante el periodo y valor de las existencias de materias primas. Cuando te pone valor, hace referencia a que que yo voy a poner aquí, siempre pongo valor, esos son euros. Y los euros son, ¿qué? Unidades, no, unidades físicas por el proceso unitario. Tienen eso. Es decir, yo voy al mercado de las palmas y resulta que estoy interesado en comprar un saco de papas. Yo le pregunto al tendero, ¿cuál es el valor de ese saco de papas? O yo puedo decir, ¿cuál es el valor de esos 5 sacos de papas? Entonces, si yo digo, valor de los 5 sacos de papas, ¿vale? Lo que el tendero va a hacer, básicamente, me va a decir es, esos 5 sacos de papas valen 100 euros. ¿Yo qué hago yo? Pues yo interpreto esto. Si eso vale 100 euros, quiere decir que cada saco de papa vale 20 euros. Cada saco. Entonces yo aquí estoy multiplicando las unidades físicas, que en este caso son sacos, por el precio unitario de cada saco. Y ese conjunto me va a dar el valor total de los sacos, que es 100 euros. Esto es valor total, pero el valor total sale siempre de unidades, que pueden ser manzanas, pueden
kilos, pueden ser ordenadores, pueden ser coches, y luego el precio unitario de esa unidad física. Entonces, cuando yo le pongo aquí valor, usted sabe que eso viene de dos magnitudes. Porque vamos a ver el examen, si le pongo un ejercicio de estos, no le pongo el valor directamente. Le pongo por un lado las unidades, y por otro lado le pongo el precio. Ustedes que van a tener que saber que van a caer ese valor. Y de aquí siempre va a salir euros solamente. Porque pone valor. No va a salir euros por unidad, no va a salir unidad física. Va a salir siempre euros. Vale. Aquí dice que las cifras de rotaciones pues, debe compararse con la fijada previamente como normal. Aquí lo que decíamos antes, un índice de rotación superior a normal pues, quiere decir que tiene que haber alguna cosa rara por ahí. Vale. La rotación indica que la empresa realiza la inversión en existencia e moviliza grandes sumas de dinero en ello, lo que hemos hablado. ¿Vale? Y luego aquí aparece lo que se denomina stock óptimo. Es decir, hemos estado hablando de que es tan malo tener mucho como tener poco. Entonces, existe alguna manera de nosotros de poder saber cuál es el stock que debemos tener para nunca incurrir en rotura de stock, pero además que la inversión que tengamos que hacer, o sea, el coste de comprar ese stock sea el mínimo posible. Bueno, eso es lo que se denomina stock óptimo. ¿Vale? Dice, para calcular el nivel óptimo de existencia con una empresa debe mantener en stock, se parte de un índice de rotación considerado como óptimo para su empresa o para cada tipo de mercancía en concreto. ¿Vale? Dice, se toman sobre las habilidades que se producen durante el periodo y sustituyendo estos valores en la fórmula de rotación se obtiene el nivel de stock considerado. Entonces, este stock óptimo viene dado por esto. Por un lado, el valor de la salida durante el periodo, es decir, el valor de cuánta cantidad de productos han salido del almacén durante un periodo determinado, y esa rotación óptima que nosotros hemos calculado, que son la cantidad de veces que esos productos salen del almacén. Entonces, aquí yo le he puesto una gráfica mona. ¿Vale? Esto se suele ver mucho en, por ejemplo, en la administración de empresas, en microeconomía, ¿vale? Supongo que también se verá en una organización industrial en gestión, ¿vale? Aquí vemos, por un lado, la cantidad y por otro lado se ven los costos. Pero estas tres gráficas hacen referencia a distintos tipos de costos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos, si veo, ¿vale? Aquí vemos que hay unos costes que suben al mismo tiempo que suben las cantidades. Por ejemplo, aquí pone SEA, supongo que será coste de
nosotros vamos comprando más, su coste se va reduciendo. Esto puede venir, por ejemplo, ¿por qué esta gráfica, por ejemplo, de coste de existencia decreciente? Imagínense, por ejemplo, por el descuento por volumen de compra. ¿Verdad que cuando es muy habitual de que cuando, por ejemplo, una empresa compra otra, mucho volumen de compra, cuanto más compra, más descuento que hace? Entonces, el coste de la existencia, conforme la cantidad que nosotros tenemos es mayor, que va pasando. ¿Vale? Sin embargo, a medida que tú vas teniendo más existencia, más producto en el almacén, digamos, el coste de almacenar ese stock va subiendo. Entonces, a la suma de esta gráfica con esta gráfica, es decir, a la suma, es decir, por ejemplo, aquí hay un valor de 1, y aquí habrá un valor de 5. Pues 5 más 1, 6 va a ser una probabilidad. Y así se va configurando. Es decir, por ejemplo, aquí habrá un valor de 3, y aquí a lo mejor hay un valor de 4. 3 más 4 dará el valor aquí. ¿Me explico? Entonces eso va conformando la curva, esta curva de coste total. Entonces, como veis, esta curva de costes totales tiene un mínimo aquí. Matemáticamente se puede hacer, hallar la derivada primera, hallar la derivada segunda, y hallar el mínimo de la función en ese punto. Es decir, hallar la derivada segunda igual a 0, damos un mínimo. Por ahí se el punto de coste mínimo y menor de que pase. Vamos a poner la derivada. Si tú sabes de las parábolas, ahora vas a tener un punto de inflexión de cuál es el punto en el cual esa gráfica tiene un valor mínimo, tendrás que hallar la derivada primera de la función. X cuadrado más 5, X más 1, que hago la derivada primera. Los X más 5. Luego leo la derivada segunda. Sería 2. Y entonces, se trabaja 0 y como decía en la universidad, menos que 0 como un mínimo y al revés. Vale. Pues, este es un punto sería el coste. Vale. Entonces, entendida esa gráfica, aquí les hablo después del stock máximo. ¿Qué es el stock máximo? La cantidad máxima que una empresa puede almacenar. Y que por lo general tiene dada por la capacidad que puede tener su almacén. ¿Vale? Los stock mínimos es la cantidad mínima, lo que está diciendo yo, que tú vas a tener el stock para nunca incurrir en rotura, porque se mira rotura. Entonces, aquí tenemos que jugar con lo que se denomina el periodo de aprovisionamiento. Es decir, de que tú haces el pedido al proveedor hasta que el pedido te sirve, el proveedor te sirve. Por lo general, transcurre un tiempo. Entonces, durante ese tiempo, tienes que seguir haciendo frente a la demanda. Tienes que seguir vendiendo. Con lo cual, vas a tener que tener un stock para que justamente cuando llegue el proveedor y te sirve, tú, digamos que tu stock pues se haya acabado. Y como en ese momento se te repone, pues tú puedes a tener stock. O también lo que puedes tener es un stock de seguridad siempre. Porque se denomina un stock de seguridad. Es decir, un stock que siempre tú vas a tener para poder solventar
utilizada. Entonces, esta es la típica gráfica que ustedes verán en cualquier libro de logística, cualquier libro que se refiere a los temas de stock, ¿vale? En la cual vamos a interpretar. Es decir, yo les puedo poner en el examen esto. Interprete la gráfica. Y ustedes van a tener que saber analizar. A mí la cosa que me será eso de la deformación que yo tenía cuando estaba en la universidad. A mí me gustaría siempre que desarrollar esa capacidad de análisis. Es decir, de ver un gráfico así de nudo, como digo yo, saber sacar el cubo, como digo yo. Juan dice que le ha dicho que los números nos hablan, pues en este caso las gráficas también nos hablan. O sea, una persona que entienda y haya estudiado el tema puede sacar un análisis sobre algo, ¿vale? Entonces, aquí vemos que en esta gráfica lo que se hace es analizar por un lado el tiempo y por otro lado la cantidad de stock que tenemos en el almacén. Y en este caso, en este ejemplo, se fijan un stock mínimo de 30 unidades, pues el 30 unidades o 30.000 o 30 unidades en función de cómo es claro. Y luego un stock máximo, que esto viene dado por lo general que dije antes por la capacidad. Entonces, el stock que va dentro del almacén se va a tener que mover entre estos dos parámetros, entre 30 y 80. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en el instante 0, que puede ser el inicio de un año, ¿vale? Pues resulta que nosotros, digamos, hacemos un recuento de las unidades que hay en nuestra almacén y vemos que tenemos 70. Entonces, como va pasando el tiempo, pues resulta que las unidades van saliendo del almacén porque los clientes la van demandando, el departamento comercial va realizando una venta, entonces obviamente las unidades en esto van bajando. Se va bajando y en el día 2, ¿vale? Pues resulta que en vez de haber 70, pues hay 30. Entonces, aquí hemos llegado a estos mínimos. Y entonces, pues aquí vemos que después hay una subida hasta 80. Aquí claramente lo que pasó fue que el proveedor llegó y nos subió de unidades. Y resulta que ahora de tener 30 hemos pasado a 80. Porque en ese día el proveedor nos suministró ¿cuántas unidades? 50. O sea, que ha hecho un pedido en algún momento entre 3 y 2 para que en el día 2 ¿qué pase? En un stock de 80. Resulta que después vuelve a pasar el tiempo